Hola a todos, bienvenidos a Null Verba y bienvenidos otra vez más a Respondiendo a Creacionistas. En este caso vamos a hacer un vídeo un poco diferente, y es que vamos a tratar la afirmación que dicen algunos creacionistas sobre que el diseño inteligente no solo es creacionismo. Y para ello vamos a hacer una pequeña revisión histórica de este concepto. Vamos a empezar obviamente, por el comienzo, y es que el principio del movimiento de diseño inteligente, en el caso de Estados Unidos, ocurre alrededor de los años 80, puede ser que en 1975 con Henry Morris. Y hay un momento crucial en la historia de este movimiento, y es el juicio de Edwards versus Aguilar, en 1987. La sentencia de este juicio dice que Creation Science, la ciencia de la creación, como se estaba nombrando a sí mismo el movimiento creacionista, viola la cláusula de establecimiento de la primera enmienda de Estados Unidos, que te dice que el Congreso no debe de hacer ningún tipo de legislación que respete el establecimiento de una religión en el ámbito público. Y a partir de aquí ocurren grandísimos cambios en el movimiento creacionista. Entre ellos, por ejemplo, la fundación del Discovery Institute en 1990. De aquí salen muchísimos gurús creacionistas como Michael Behe, William Dembski o Stephen C. Meyer. No vamos a hablar de los orígenes del Discovery Institute y de cómo parte de instituciones ultranacionalistas, cristianas evangélicas, y que quieren inmiscuirse en la política de los Estados Unidos. Puede que lo hablemos en un futuro vídeo directo. Pero vamos allá. Y es que, ¿qué afirman exactamente los defensores del diseño inteligente? Y es que te dicen que principalmente los seres vivos muestran claras señales de diseño y no de evolución biológica, y que el diseño inteligente es una idea científicamente legítima, que no tiene una base religiosa. Aquí vemos en publicaciones, aquí vemos a Stephen C. Meyer diciendo claramente que el diseño inteligente no es creacionismo, o que no solo es creacionismo. En ese caso querían alejarse un poco de la visión de la Creation Science previa al juicio de Edwards versus Aguilar de 1987. Puede que para dar cierta legitimidad al público general de la idea del diseño inteligente. Sin embargo, esto es mentira. Es decir, el diseño inteligente es otra forma que tienen las organizaciones religiosas fundamentalistas, principalmente evangélicas, en Estados Unidos de introducirse en el al público general. Es básicamente una campaña de relaciones públicas. Y aquí vamos a demostrar que el diseño inteligente es creacionismo, pero con un nombre un poquito más bonito y que no suena tanto a magia. Y vamos a hacer una pequeña revisión histórica de uno de los principales libros de texto que se utilizaba desde el diseño inteligente del creacionismo, que es Creation Biology. Se publican los primeros borradores en 1982, también en 1983. Y van cambiando pequeños cambios en los textos y sobre todo el título. De Creation Biology pasamos a Biology and Creation y luego Biology and Origins. Esto es en 1986 y en el 87. Y a principios de 1987 se publica el Of Pandas and People. En los tres primeros títulos, Creation Biology, Biology and Creation y Biology and Origins, utilizan palabras como creation, creationist and creator. Como vemos aquí en estas definiciones, vemos evolutionist, creationist, creation, creator. En los primeros borradores de Of Pandas and People también aparecen estas palabras, al menos en el primer borrador. Y tan solo hay pequeños cambios, al menos por ejemplo en el paso de Biology and Origins a Of Pandas and People. Pero algo ocurre a mediados del 1987, justo después del juicio de Edwards versus Aguilar. Y vamos a ver qué es. ¿No os parece curioso? Es decir, vemos como las referencias, aquí vemos Scott and Matzke, ellos mismos hacen este análisis. La bibliografía creacionista, de repente a mediados de 1987, deja de utilizar la palabra creación y creacionista. Qué casualidad, ¿no? Justo el mismo año en el que se tiene la sentencia del juicio de Edwards versus Aguilar y se dice que Creation Science viola la primera enmienda, viola la cláusula de establecimiento de la primera enmienda. Y justo en ese año, fíjate, los autores creacionistas empiezan a interesarse por otros conceptos, como por ejemplo diseño inteligente. Es mucha casualidad, pero bueno, esto podría ser una mera casualidad, como le gusta mucho a los creacionistas, así que vamos a analizar un poquito más allá de todo esto. Aquí vemos las definiciones que utilizan en estos libros. Este es un trabajo de Forrest,
que os voy a pasar, que está en la descripción, y vemos que en Biology Creation, Biology Origins y el primer borrador de Of Pandas and People utiliza exactamente la misma definición de creacionismo, utilizando Creation and Intelligent Creator, con exactamente las mismas palabras. ¿Bien? ¿Pero qué pasa en una edición de Of Pandas and People de 1993? Son casi las mismas palabras, es decir, en negrita son más o menos lo mismo, casi lo mismo, y lo único que cambia es que en lugar de Creation, como vemos aquí, aparece Intelligent Design, y en lugar de Intelligent Creator, aparece Intelligent Agency. Es decir, son las mismas definiciones. Los mismos autores creacionistas están utilizando la misma definición para creacionismo y para diseño inteligente. Son ellos mismos los que admiten que es lo mismo. Por lo tanto, cuando dicen que no es lo mismo, os están mintiendo en la cara porque no quieren hacerse pasar, porque no quieren verse como gente que cree en la magia, pese a que sí lo hacen. Y aquí vamos con un toque de humor maravilloso. Esta primera edición es de la Biology Creation, si no me equivoco, o es de primer borrador de Of Pandas and People. Y este es uno de los siguientes borradores. Vemos que es el mismo texto, pero yo voy a querer que nos centremos en dos palabras, o en tres palabras más bien. Aquí vemos creationist, y abajo, ¿por qué lo he cambiado? Por design proponentists. Esto es bastante ridículo porque es obvio que lo que ha ocurrido aquí es que han querido borrar creationist, es el mismo texto, solo que los creacionistas, que no solo son unos mentirosos, al menos los gurús, también son bastante inútiles, y se les ha olvidado quitar la C de creationist y el ists de creationist, en lugar de poner design proponents. Es decir, no solo tenemos que las definiciones son las mismas, sino que además tienen este error y se les ha pillado haciendo este error, o sea, cometiéndolo. Lo siento mucho, pero es creacionismo y se les ha pillado con las manos en la masa, no sé qué más hace falta. Pero es que además lo dicen ellos mismos lo dicen. Ellos que intentan alejarse tanto de esta idea de que el diseño inteligente no es religioso, pues vamos a ver. William Dembski, gurú del Discovery Institute en 1999, dice que el Intelligent Design es Logos Theology of John's Gospel. Theology, del Evangelio de John, de Juan. Pero no tiene nada que ver, ¿eh? Nada que ver con la religión, no es una idea religiosa. Bruce Chapman, uno de los principales, bueno, uno de los directores, uno de los presidentes del Discovery Institute, dice que el objetivo del centro es reemplazar las explicaciones materialistas con un entendimiento teísta de la naturaleza y del humano como seres creados por Dios. Y no solo eso, sino también en el documento de The Watch, la cuña, nos dice claramente que todo este movimiento está destinado concretamente a cristianos. A cristianos para darles evidencias, entre comillas, que apoyen su fe y popularizar esta idea del diseño inteligente en la ciencia. ¿Pero esto de dónde viene? De este centro, el centro del Discovery Institute. Al principio se llamaba Center of Renewals of Science and Culture y es ligeramente sospechoso este renewal, que lo diga una organización religiosa es bastante sospechoso. Y luego lo han cambiado, ahora no se llama así, ahora se llama Center of Science and Culture, porque era bastante sospechoso esto de renovar la ciencia desde la religión. Y para dar otra muestra de que era religioso, aquí vemos su cartel publicitario, por así decirlo, que tuvo del 96 al 99. La creación de Adán, de Miguel Ángel. Luego, esto era como demasiado obvio y esto sigue siendo bastante obvio del 99 al 2001, donde en lugar de Adán hay una molécula de DNA, de ADN. Es bastante obvio, pero la presencia de una deidad lo sigue acercando a la religión. Y ahora tenemos este del presente, donde está el hombre rubio, hay una molécula de DNA, no parece haber ningún tipo de referencia, pero esto es sospechoso, no era una idea científicamente legítima que no tenía nada que ver con la religión. ¿En qué quedamos? Lo dicen ellos mismos y lo muestran ellos mismos. Y lo quieren ocultar.
Ya hablaremos de lo que es el Discovery Institute en detalle y sobre todo de la Wedge Strategy, la estrategia de la cuña, un documento que sigue público, que se habla de cambio en la cultura americana para influir en la política, la derrota del materialismo científico para introducir la visión evangélica, no cristiana en sí, sino evangélica del Discovery Institute y sustituir a la vieja evolutiva por el diseño inteligente que hemos visto que es creacionismo. Así que los creacionistas afirman que el diseño inteligente no solo es creacionismo, pero es que es la misma idea, es decir, tienen las mismas definiciones, tan solo intercambian palabras entre definiciones y se les ha pillado con errores de tipografía directamente. Por lo tanto, lo siento mucho, pero el diseño inteligente es creacionismo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.